Esta es la presentación para el deber número 2 de la materia de dinámica de máquinas, la cual consiste en el análisis de un transformador trifásico. Para ello tenemos la determinación de la polaridad y dentro del el área de trabajo tenemos nuestro código, el control de simulación, los parámetros del transformador que se obtuvieron del laboratorio de dinámica de máquinas eléctricas y también tenemos luego los parámetros de carga y el resto del código sirve para realizar la graficación de las ondas. En el diagrama de simulación tenemos principalmente lo que es la determinación de la polaridad. La polaridad de un transformador se refiere a la relación de fases entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Esta puede ser aditiva o sustractiva. Y el significado es que si es aditiva, significa que las tensiones del primario y secundario se están sumando, mientras que si es una polaridad sustractiva, se denota si significa que las tensiones del primario y secundario se restan. Una polaridad aditiva se ve con valores muy elevados, positivos, mientras que una polaridad sustractiva se ve con valores negativos o muy cercanos a cero. En este caso podemos ver que el valor es de 0,4864, lo cual es un valor cercano a cero. Por lo tanto, determinamos que existe en ese modelo una polaridad sustractiva. Vamos a presentar lo que es la conexión para el transformador de Y1. Este tiene en su lado primario conectado en una configuración delta y en el secundario una configuración Y o estrella. Entonces, comentando con la parte del desfase que es del 1, este es multiplicado por 30, se supone que el desfase va a ser de 30 grados. Y como lo podemos ver en la parte de aquí abajo, se cumple esos 30 grados. ¿Cómo se construyó todo esto? En esta parte nosotros tenemos lo que son los voltajes de fase y pues por la relación que tiene el delta, pues vamos a tener que sumar voltaje A menos voltaje B y así con el resto de las fases y las combinaciones posibles. Posterior a esto se conecta al secundario del transformador. Y igualmente en la parte de aquí, como podemos ver, tenemos lo que es el cable del neutro con el valor de una resistencia muy pequeña, que en este caso se lo puede evidenciar ahí. Y este se le conecta a la entrada del transformador, es decir, en el primario. Por esta sección nosotros vamos a obtener lo que es nuestro voltaje en la carga, por aquí las corrientes trifásicas y finalmente nuestros voltajes de envío. Volviendo a la parte del código, nosotros tenemos las siguientes gráficas. Voltaje de envío y también lo que son las corrientes trifásicas. De ahí podemos ver las magnitudes trifásicas, voltaje en carga y envío y las corrientes trifásicas. Utilizando el mismo código de laboratorio, se implementó un transformador en una conexión tipo DY11. El transformador trifásico que estamos implementando se construyó a partir de 3 transformadores monofásicos conectados entre sí en un banco. Esto facilita el análisis y la simulación. Una de las principales diferencias que se generan con esta conexión es el ángulo de desfase entre las tensiones de la línea del primario y el secundario. En este caso, al ser de Y11, multiplicamos 11 por 30, lo que nos da un ángulo de 330 grados, pero es lo mismo decir que tiene un desfase de menos 30 grados. Además, en este tipo de conexión, los voltajes de fase en el primario y el secundario no son iguales, ya que se encuentran en configuraciones distintas y eso afecta su relación. Estos son los resultados que nos dio la simulación, son ondas trifásicas. Bueno, vamos a continuar con el análisis de la condición en estado estable. Para eso podemos ver que en este caso tenemos nuestro modelo en el que el banco de capacitores se conecta en configuración de Y1. En comparación con este modelo tenemos el modelo nativo. El modelo nativo consta de un bloque que es un trafo trifásico de dos devanados que simula el comportamiento que tendría nuestro transformador, nuestro modelo propio, más condiciones más realistas. Por lo tanto, va a tener una variación minúscula, digámoslo así, en lo que respecta al comportamiento en estado estable de las señales de onda. En la parte izquierda podemos ver las fuentes, que cada una tiene su correcto desfase de 120 grados y sucesivamente los voltímetros y en la parte media los voltímetros y amperímetros también, que son equipos, son módulos de medición. Y en la parte derecha, en el centro, tenemos la carga, que es una carga resistiva inductiva.
A continuación vamos a presentar las formas de onda del el modelo de diagramas de bloques que hemos implementado. Como se puede ver, el voltaje en generación es ideal, ya que se mide netamente las formas de onda de las fuentes. Mientras que el voltaje en la carga, podemos notar que en principio tiene una pequeña desviación, una pequeña reducción en la carga, pero puede deberse a las condiciones de carga resistiva. Pero la verdad es que no es muy impactante porque tiene una duración muy corta y luego simplemente se estabiliza y se vuelve un comportamiento normalizado. Con respecto a las corrientes, si nos fijamos, la amplitud es la única que, es la amplitud, es una es una característica que se mantiene, por lo tanto estamos viendo una alteración del componente DC, es una inducción de corriente DC, que también dura poco tiempo, casi 0,05 segundos, y finalmente se vuelve estable el comportamiento de la corriente. En comparación con esto, las gráficas generadas del modelo nativo, podemos ver que son perfectas, que no tienen ningún tipo de distorsión. Es exactamente lo que se esperaría de un comportamiento en estado estable. Podemos ver cómo las señales de voltaje, voltaje de la carga y voltaje de la corriente son todas sinusoidales y tienen el desfasaje adecuado. Y todas de la misma amplitud centradas en el eje. Una vez analizado el modelo que corresponde a la configuración de Y1, podemos ver a continuación el modelo de la configuración de Y11, tal como se muestra. Simplemente cambias el tipo de conexión de los bancos de capacitores. El modelo nativo también tiene su configuración correspondiente en lo que respecta a la conexión de Y11. Ya. Procedemos con el análisis de las gráficas. Como podemos ver en nuestro modelo, el cambio no es significativo, ya que lo que implica el cambio del de Y1 al de Y11 es el desfase que existe entre el lado primario con el lado secundario. Por eso vemos un comportamiento muy similar al caso analizado anteriormente con el desfasaje que corresponde a la configuración que analizamos actualmente. Ahora, podemos ver que hay un incremento mínimo en las magnitudes de las señales, pero no es un incremento muy que sea considerable, entonces es análogo el comportamiento. Igual, la comparativa entre el modelo que hemos implementado y el modelo nativo es la perfección en la forma de onda del modelo estable que presenta el modelo nativo. En esta parte voy a explicar el comportamiento del transformador cuando se conecta una carga trifásica al 75% de su potencia nominal y con un factor de potencia de 0,95 en atraso. En esta simulación se realizó en condición sin saturación de núcleo. Esto nos permite observar con mayor claridad el efecto de desfase y la respuesta dinámica sin distorsiones. Primero voy a analizar el caso de conexión de Y1. Aquí el primario está conectado en delta y el secundario en estrella, con un ángulo de desfase de más 30 grados entre el voltaje del primario y del secundario. Bajo esta condición de carga, el transformador opera de manera estable, entregando corrientes proporcionales al 75% de la carga nominal. Como el factor de potencia es de 0,95 en atraso, existe un ligero desfase entre corriente y voltaje, y esto se puede observar en las gráficas. También es importante mencionar que durante el cambio de estado inicial aparece una componente DC transitoria. Esta componente no es permanente, pero se observa en los primeros ciclos de corriente antes de que el sistema alcance el estado estable. Su presencia es natural en sistemas inductivos cuando se conectan a una carga y se atenúa de una manera rápida. A continuación vamos a evaluar el mismo escenario, pero con la conexión de Y11. En este caso, el ángulo de desfase es de menos 30 grados. Esto significa que el secundario está trazado respecto al primario. Todo lo demás se mantiene igual, tiene la misma carga, el mismo factor de potencia y también es sin saturación. La forma de onda y las magnitudes de corriente son parecidas al caso de Y1, pero aquí existe un desfase distinto en los voltajes del secundario. A continuación vamos a presentar lo que es el caso de estudio de energización en nuestro transformador en configuración de Y1. Como podemos visualizar, utilizamos el modelo base, el que debe estar configurado en los 30 grados de desfase. Listo. De la misma manera, nosotros tenemos lo que es nuestro modelo nativo. Aquí la diferencia de que podemos ver con el resto de casos
es que tenemos una saturación. Nuestro transformador se encuentra saturado. Y es necesario saber que la energización es un evento transitorio crítico que puede generar las corrientes de inrush muy elevadas y esto puede producir tanto afectando a los equipos y a las protecciones instaladas. La configuración en sí del modelo nativo es el mismo de todos. Como dije, el transformador solo aplica la parte de simular saturación. Ahora, como resultados de nuestra simulación, tenemos lo siguiente. De nuestro modelo base, tenemos que nuestros voltajes se mantienen sinusoidales trifásicos. El voltaje de envío, como debe ser, lo que sale de la fuente, mientras que el voltaje en la carga ya presenta, igual que los casos previos, ciertas afectaciones. Eso igual se debe por la carga, pero lo que nos interesa a nosotros estudiar es lo de las corrientes trifásicas. Y aquí sí podemos identificar la corriente de inrush en las tres fases. Ahora, la pregunta es por qué la corriente de la fase C aparece de abajo para arriba. Pues básicamente es porque en el punto donde se estaba ejecutando el programa o el modelo, la inrush se proyectó en un punto de la parte negativa de la forma de onda y por eso se da. ¿Cómo detecto que es una inrush en vez de una corriente de C? Es por la diferencia de magnitudes de una forma de onda en comparación al resto. Ahora, con nuestro caso nativo, como se mencionó igual previamente, este es un caso más ideal, ya que nuestro modelo de transformador no presenta casos reales, no presenta características reales y tenemos todo formas sinusoidales perfectas. Finalmente tenemos ahora el caso de energización, pero el transformador en configuración de Y11, donde igualmente tenemos nuestro modelo base con los respectivos menos 30 grados que se había coordinado en un inicio. Ahora el modelo nativo, pues básicamente cumple las mismas características del modelo anterior. La diferencia es que la configuración de transformador se encuentra en Y11. Ahora, analizando los resultados de nuestro modelo base, nosotros podemos visualizar que es similar. ¿Cuál es la diferencia? El ángulo de desfase. Igualmente podemos presenciar las corrientes de inrush que se nos da al momento de energizar nuestro transformador. Y los mismos casos se dan cuando estamos hablando de nuestro modelo nativo. Todo sale perfecto, nuevamente, porque el transformador del Simulink no contiene todas las características físicas que tendría un transformador. ¿Y qué podemos concluir con esto? Que ambos modelos reflejan en sí la presencia de la saturación, pero el modelo personalizado permite un mayor control sobre la forma de la curva de magnetización, lo cual se evidencia en estos resultados. Finalmente llegamos a la sección de conclusiones, en el cual puedo concluir de mi parte que la polaridad de un trafo es un aspecto fundamental para garantizar una conexión correcta y en especial para operar transformadores en paralelo o realizar pruebas, ya que esto asegura la coherencia en la relación de fase entre los devanados. Adicional, comprender la polaridad, si la polaridad es aditiva o sustractiva, permite predecir cómo se combinarán las tensiones del primario y secundario, evitando errores que podrían generar fallas o daños en los sistemas eléctricos. Ahora, para el caso de energización, se puede concluir que el efecto de la saturación es fundamental en el análisis de la energización, ya que amplifica significativamente lo que es la corriente de inrush. De misma forma, las formas de onda de corriente son el mejor indicador visual del efecto de saturación. En cambio, los voltajes se ven menos afectados. Para la carga trifásica con 75% y un factor de potencia de 0,95 en atraso, el transformador operó de una manera estable en ambas conexiones, ya sea la de Y1 o la de Y11. La diferencia principal fue el ángulo de desfases entre estas tensiones, mientras que la corriente se mostró una ligera componente transitoria de C al inicio. Esto es típico en cargas inductivas.